Ahí sobre tus pies, antes de tomar tu lugar, hagamos esta declaración. Si así quieres hacerlo conmigo, después de mí, dilo con voz fuerte, con voz de mando. Hoy afirmamos que no somos solo asistentes de un templo, sino portadores de su presencia. Lo que recibimos en el templo, lo activamos en las casas. Y lo que nace en las casas transforma territorios. Somos una generación que honra la gloria de Dios en el templo y manifestamos su presencia en las casas. Viviremos para que su presencia llene nuestras vidas, nuestras familias y alcance a nuestro prójimo, porque donde Él está, todo cambia, todo es transformado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Antes de tomar tu lugar, abraza al que está a tu lado y dile: bienvenido al mejor lugar. Dígale: bienvenido al mejor lugar. El miércoles enseñé, oído a esto por favor, el miércoles enseñé que en la Biblia encontramos a algunos que, habiéndose apartado de Dios o habiendo entrado en un conflicto emocional, se desanimaron, se desenfocaron, abandonaron su asignación, el propósito de la vida para el cual nacieron. Se desanimaron, se desenfocaron, abandonaron su asignación, el cual tiene que ver con su propósito de vida para el cual nacieron. Esto los llevó al punto, decía, que quisieron y pidieron, no solo lo quisieron, no solo lo pensaron, sino que pidieron morirse. Uno de ellos, de entre unos cuantos, por lo menos se registra en la Biblia unos 10 por ahí, que no solo lo pensaron, pidieron morirse. Como Jonás, el profeta Jonás. Encontramos en el capítulo 1 las razones, el motivo. Y dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ojo a esto, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Para huir de la presencia de Jehová se levantó, no para ir a donde Dios lo estaba enviando, sino para huir de la presencia de Jehová. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. No a Nínive, sino a Tarsis. Nínive quedaba para acá y él se fue para Tarsis, lados opuestos. Entonces dice que lejos, se fue lejos, para irse lejos de la presencia de Jehová. Pon atención. Como resultado, seguimos leyendo que dice en el versículo 4 al 15, pero Jehová, como resultado, mira el resultado de huir, de apartarse de la presencia de Dios. Porque cuando no vas al lugar donde Dios te dijo que fueras, la presencia de Dios no irá contigo. Esto fue lo que sucedió con Jonás. Dios lo envía para Tarsis, para Nínive, pero él decide irse para Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y el resultado se registra: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar,
Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios, menos el que conocía al Dios verdadero, pero que había huido de su presencia. Los marineros clamaban a sus dioses porque tuvieron miedo. Y dice, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, los enseres, los amuletos. ¿Aló? Sus altares en la nave aún. Los echaron a sus dioses, sus enseres, los echaron al mar. Ponga atención. Que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se había echado a dormir el profeta. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Oiga, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has venido, por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Dónde estamos? Quiero ver. ¿Qué oficio tienes? ¿Dónde me perdí acá? Espéreme. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Mentira. Si hubieras temido, no hubieras huido de su presencia y te hubieras ido a hacer lo que te mandó a hacer. Soy hebreo y temo a Jehová. Oiga, ¿dónde estoy acá? Me perdí. A Jehová de Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entre paréntesis, porque la solución estaba en echar al mar a Jonás, el que iba huyendo de la presencia de Dios. Y le dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Se quietó de su furor. Aquí vemos
que Jonás, por huir de la presencia de Dios, suceden tres cosas. Número uno, provoca una tormenta innecesaria. Esta no es la tormenta necesaria que se le levantó a los discípulos cuando Jesús los invita: pasemos al otro lado. Dos tormentas, una innecesaria, provocada por alguien que iba huyendo de la presencia de Dios, pero otra donde iban los discípulos, provocada porque ahí iba la presencia de Dios. Ahí va Jesús, ahí va el grande, ahí va el todopoderoso. Y se levanta una tormenta. La tormenta innecesaria, ponga atención, por huir de la presencia de Dios, arriesga la vida de otros. No solo tu vida, sino arriesgas la vida de otros. ¿Por qué nos vino a nuestra familia esta desgracia, esto que estamos viviendo? Porque alguien por ahí no está yendo en dirección que Dios lo está mandando. Porque alguien por ahí está huyendo de la presencia de Dios. Y se levantan tormentas innecesarias, las cuales expones, arriesgas la vida de otros. Y ojo, lo tercero que sucede al huir de la presencia de Dios para no hacer lo que Él te manda hacer, es que terminas en el vientre de un pez. Pero luego que se arrepiente y va a cumplir con su asignación, oiga, termina enojado con Dios porque Dios perdonó a Nínive. Mira el Dios que se le revela a los del barco: el Dios de misericordia. El Dios de misericordia había mandado a Jonás a pregonar, a decir a Nínive que Nínive iba a ser destruida en 3 días. Ese era el mensaje. Escupido por el pez, porque se arrepintió Jonás, lo deja a la orilla de Nínive y empieza a proclamar el mensaje: arrepentidos porque Nínive será destruida en 3 días. El Dios misericordioso los perdona, y Jonás se enojó. Jonás se enojó. Esta actitud de Jonás lo lleva a decir en el capítulo 4, ponga atención: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Quién, siendo sincero, se ha enojado con Dios en alguna vez? ¿Alguien siendo sincero? Este Jonás se había enojado con Dios y prefiere la muerte antes que la vida. Jonás llegó a este punto por 2 razones. Número 1, por haberse apartado de la presencia de Dios, por la cual termina desobedeciendo. Y número 2, por haberse enojado con Dios. Una cosa es que te enojes conmigo, pero que te enojes con Dios. Jonás se enojó contra Dios y le dice: Dios, ¿te es bien enojarte de esa manera? ¿Por qué te enojas?
Uy. Y se trancó nuevamente Jonás y se va debajo de una calabacera. Y Dios le mete un pequeño gusanito y se seca la calabacera de la cual estaba debajo para cubrirse y quedarse ahí resentido, enojado. Y bueno, ¿quiere saber más de esta historia? Lea Jonás. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire lo que sucedía acá. Por Dios estar presente, porque Dios llenó la vida de los creyentes discípulos, había un ambiente en las casas, un ambiente de la presencia de Dios presente, un ambiente de paz, un ambiente de alegría, de sencillez, un ambiente donde había de todo, no hacía falta nada, pero sobre todo se salvaban los perdidos, porque había armonía. Se predicaba, se enseñaba a Jesucristo. Entonces, sobre los que fueron llenos del Espíritu de Dios, había un ambiente propicio para las casas, para la familia, para el matrimonio, para los hijos. Había el ambiente correcto. Había un ambiente correcto en el templo. Y el resultado era salvación de los perdidos todos los días. En el primer servicio concluí diciendo que iba a hablar sobre las bendiciones de la presencia de Dios presente en nuestra vida. El rey David, que fue quien rescató el arca del pacto, donde la presencia de Dios habitaba, en el tiempo de Moisés, en el tabernáculo, y en el tiempo de Salomón, en el templo, estaba esta caja llamada el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Y esta presencia, o a esta presencia, no todos tenían acceso a ella. Solo la tenía un sacerdote, o el sacerdote asignado de aquel tiempo, o según el turno que le tocaba al sacerdote. Era el único que podía venir una vez al año y entrar, accesar. Pero en Cristo ya no es solo un sacerdote, ya no es una vez al año. En Cristo, lo que separaba de la presencia de Dios al ser humano, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, y ahora todos tenemos acceso, no una vez al año, sino todos los días de nuestra vida, porque el Dios que habitaba en los templos hechos por mano de hombre, ahora decide trasladarse al templo espiritual al cual somos tú y yo. Ahora ya no hay límites, ya no hay barreras, no hay tal cosa alguna como algunos dicen: pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. La presencia de Dios se nos es dada a quien la quiera. Aleluya. Entonces el rey David rescata el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, que estuvo por años en un lugar y no pasó nada, pero rescatada la presencia de Dios, fue llevada a la casa de un hombre por 3 meses. 3
3 meses. Y en 3 meses la presencia de Dios presente en un lugar. La historia. Mire lo que sucedió. Pero antes de leer la historia, mire lo que sucede. Salmos 16:11, ¿qué dice? Que fue escrito por el rey David, el que rescató el arca del pacto, la presencia de Dios. ¿Qué dice Salmos 16:11? Me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí no hay gozo, no hay un momento bonito causado por lo que ingieres o te metes al cuerpo, que al final te termina dañando. Aquí está la presencia de Dios presente, donde hay un gozo no que dura solo un momento, sino que llegó para siempre estar en tu vida. ¿Quién dice amén a eso? Pero en la versión PDT, el mismo texto dice: tú me enseñarás el camino que lleva a la vida. Hay muchas alegrías en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. En la versión TLA, el mismo texto dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Ojo, en su presencia hay plenitud, en su presencia hay placeres, en su presencia hay felicidad. ¿Qué significa plenitud? Es estar lleno, es estar completo, es estar satisfecho, es estar en armonía contigo mismo. ¿Quién se ha enojado contra usted mismo? Contra usted. ¿Quién se ha enojado consigo mismo? ¿Alguien se ha enojado? Si la cara se les nota que están enojados con ustedes mismos. Se les nota. Se les nota. ¿No es cierto que todo se le nota a uno en la cara? Por ejemplo, a veces preguntamos: ¿por qué estás triste? ¿Por qué se le preguntó por qué estás triste? Porque se le notaba, se le reflejaba la condición de acá adentro. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué le preguntó que estaba enojado? ¿Por qué relacionó que estaba enojado? ¿Ah? Por la carota que tenía, ¿va? Cara de bulldog. Hay unos que así no, algunos parecen chihuahuas, ¿verdad? El perro que ladra no muerde, hermano. A veces los ladridos de los chihuahuas son autodefensas, porque saben que si le das una patada lo tocas con el dedo meñique del pie, por allá cae. Pero cuidado con un bulldog, porque ese sí no lo vas a poder. Ese te cae encima y te devora. Pero así parecen algunos. Chihuahuas, bulldogs. ¿Qué significa plenitud? Causado por la presencia de Dios. Es estar lleno, estar completo, satisfecho, estar en armonía contigo, estar en armonía con todos. Porque donde está la presencia de Dios hay plenitud de gozo, de paz, de felicidad. No es el dinero. Más bien el dinero a veces cuando lo llega a tener la gente, causa desgracias, rompimientos de familias, de matrimonios, daña la salud, porque empiezan a hacer cosas que ya no hacían cuando no lo tenían. Ahora lo tienen, ahora dice: hoy puedo hacer lo que yo quiera. Mal administrador. El dinero no se te da para que te metas lo que quieras.
para que lo gastes en lo que quieras. La mayoría de hispanos viven de cheque a cheque. Check to check, le dicen en mi idioma, ¿verdad? Check to check. No me ve el perfil de italiano. Usted me dice narizón, pero cuando yo digo, me dijo narizón, me dijo italiano, dije yo. Volvamos acá. Plenitud es el estado interno total donde no hace falta nada, aun cuando externamente en la realidad te falta todo. Plenitud, diga conmigo todo el mundo, plenitud. Vamos, dígale plenitud al que está. Pero con esa cara le dices plenitud. Ay, Dios mío, yo salgo huyendo del lado tuyo, hermano. Diga conmigo plenitud. Luis, plenitud, brother. Si tú no cargas la plenitud de Dios en tu vida, mi hija no te merece. No te cases te prohíbo casarte con mi hija. No los caso. Y si los caso, los voy a agarrar del pescuezo a los dos. De ahí los voy a casar. Porque la gente cree que casándose va a ser feliz y te casas con un infeliz. Que solo lo que tenía para ofrecerte era dinero, pero nada de acá adentro. Entonces, plenitud es el estado interior, porque estamos hablando de la presencia del Dios vivo. El estado interior total, donde no hace falta nada, aun cuando externamente en la realidad te hace falta todo. Por eso dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:19. Mire que dice el texto: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué significa placer? Hay diferentes tipos de placeres, siendo algunos de ellos como el placer de tener dinero, que dice la Biblia que llega como con alas de águilas, que así como llega se puede ir rápido, pero causa un placer. Triste es que la gente de nuestros países viene cristiana, de congregar todos los días en sus iglesias, de servir a Dios en sus iglesias, de predicar. Llegan a este país, allá buscaban a Dios porque Dios los sustentara. Vienen acá y encuentran al Dios mamón, al Dios dinero, el dólar, y se apartan del Dios que supuestamente servían allá, adoraban allá, buscaban allá. Entonces, como buscaban a Dios allá y ahora encontraron a Mamón, porque el que anda en búsqueda de Dios termina perdido en religiones, en sectas. Entonces, triste es gente que viene de allá. Yo iba a casa de Dios, yo iba a Benecer, yo iba bla bla bla, yo era líder, yo era el pastor de los jóvenes, yo era el copastor, y ahora acá
el dios Mamón tomó sus vidas y los aparta de Dios. Y ahora dicen, no, yo vine por mis sueños, yo vine por lo mío. Entonces, Jonases, que en el camino, al tiempo, terminan causándole tormentas innecesarias a la gente que los rodea, les causa grandes males. Y no es cierto que cuando llega ahí el ser humano, habiendo ido al brujo, al hechicero, al adivino, a esto, a aquello, a lo otro, entonces dice, voy a probar para ver si Dios es real. Voy a ir a una iglesia cristiana a ver si es cierto eso. Y ya destruidos se acercan a Dios. Ningún placer de este mundo se compara con el placer que se encuentra en la plenitud de la presencia de Dios. Ninguno. Ninguno. Placer, ojo, placer es la satisfacción emocional que experimenta una persona al disfrutar algo, como en este caso el placer de disfrutar la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, paz y felicidad. Placer. Tú encuentras placer en el alcohol, tú encuentras placer en el dinero, tú encuentras placer, de hecho, la generación de este tiempo encontró un placer de cortarse. ¿Sí? Ahí encuentran el placer. Los jóvenes que han sido descuidados por sus padres en las casas porque no hay presencia de Dios, o porque los jóvenes han tomado su propio camino, empiezan a cortarse y encuentran placer. ¿Por qué lo haces?, le preguntas a los jóvenes. Porque ahí me siento bien. Porque nada de este mundo, o en nada de este mundo, vas a encontrar el placer que se encuentra solo en la presencia de Dios, donde hay plenitud. Plenitud. ¿Por qué los seres humanos buscan los placeres que al final terminan dañándolos? Como lo es el placer de la droga, alcohol, dinero, mujeres. Porque no han probado el placer de la presencia de Dios. ¿Ya probaste el placer de la presencia de Dios? ¿Por qué andas pecando? ¿Por qué fuera de este lugar andas haciendo lo que a Dios no le agrada? ¿Por qué te andas acostando donde no te ven tus padres? ¿Por qué haces lo indebido? Porque no has probado el placer del que se encuentra en la presencia de Dios, donde hay plenitud. Hay gente que encuentra placer en la mentira. Se vuelven inventores de mentira. Le mienten a los padres, le mienten a todo mundo, y ahí encuentran placer. Porque no han probado el verdadero y único placer, que cuando lo pruebas, es que dice la gente en la iglesia, es que no puedo dejar de tomar, es que no puedo dejar de fumar. Porque ese es tu placer, porque no lo has encontrado todavía en la presencia de Dios. Es fácil dejar el vicio cuando has probado la presencia de Dios. No es comparado a nada. Eclesiastés 2:9 al 11. Mire lo que dice el rey Salomón sobre todos los placeres. Este hombre se dio todos los placeres de la vida. Todos. Tenía más de 800 mujeres a su disposición.
800 mujeres. 800 mujeres. De todo tamaño, de todo color, de todo volumen, de todo. Lo que usted pudiera imaginarse, Él lo tuvo en sus manos. Él se dio el placer. Pero habiéndole fallado a Dios, llegó a decir: me volví muy rico y famoso, más que cualquiera que hubiera vivido en Jerusalén antes de mí. Además, la sabiduría siempre estaba ahí para ayudarme. Vamos, sigamos, por favor, Michelle. No me privé de nada que deseara, ni me negué ningún placer. Voy a leer acá porque allá ya no veo para allá. Mire, me volví muy rico y famoso, más que cualquiera que hubiera vivido en Jerusalén antes de mí. Además de la sabiduría, siempre estaba ahí para ayudarme. No me privé de nada que deseara, ni me negué ningún placer. Siempre conseguí lo que deseaba, porque me sentía feliz con todo trabajo que hacía. Al menos me quedó esa satisfacción. Pero ojo, pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como tratar de atrapar el viento, que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. Me di cuenta. Yo no tengo que andar tras placeres que yo ya leí que no satisfacen. Pero a más de leerlo, ya lo vivo en mi carne, en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mi boca, en mis manos, en mis pies, con todo mi ser. Honro la presencia de Dios, que en ella hay plenitud. Y ahí encontré mi placer. ¿Ya encontraste tu placer? Fuera de la presencia de Dios no lo vas a encontrar. Otro hombre no te va a traer el placer que necesitas. Otro trabajo, otro negocio, más dinero, no te lo va a dar. Ni teniendo las 800 mujeres que tuvo Salomón, no lo vas a encontrar. Yo, con todo respeto a toda mujer y honrando a mi esposa, yo ya llegué a entender que todas las mujeres tienen lo mismo y todos los hombres tenemos lo mismo. Todo es lo mismo. Al final del placer fue lo mismo. Eso lo llegó a entender el rey Salomón, que tuvo más de 800. Todo es lo mismo. Pero encuentras una boba, un bobo. Yo soy diferente. ¿Diferente a qué? Diabla, demonio, ángel caído. Apártate de mí, Satanás. Son lo mismo. Con todo respeto y honrando a mi esposa, que no está ahí, está ocupada por allá dando clases a los niños. Lo mismo, hermano Edwin, lo mismo. Lo mismo vos, es lo mismo. Lo mismo. Esto llegó a entenderlo el rey Salomón. Está escrito en la palabra. Por eso el apóstol Pablo, se me fue el tiempo. Por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo le dice a este su discípulo, hijo espiritual, le dice: también debes saber esto. O sea, ya te enseñé unas cosas, pero también debes de saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Porque habrá hombres amadores de sí mismo. Ojo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, ojo, de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. La palabra es tan clara, hermano, como para rechazarla, como para salir de este lugar sin obedecerla, sin abrazarla. Los placeres de este mundo, después de que los disfrutas, no te llenan y te dejan vacío, terminan dañándote hasta con el riesgo de perder la vida. Pero donde la presencia de Dios está, y hay plenitud de gozo, paz, salud, armonía. Pero otros de los beneficios de la presencia de Dios presente, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, mire lo que dice: porque el Señor y el Espíritu uno mismo, son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Cada vez nos parecemos más a Él. Hay dos acontecimientos, uno más fuerte que el otro. Los dos son fuertes, pero hay uno más fuerte que el otro. Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque habló Satanás por la boca de Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Pero el otro, en Pedro era solo una influencia, pero el otro caso se metió dentro de él, que era Judas. Judas. Y dice que Jesús dijo: el que primero meta. Estos discípulos de Jesús eran de Zacapa. Jesús era de Zacapa, porque solo los de Zacapa metemos el pan en algo. Si no hay café, aunque sea en agua, brother. El primero que moje el pan, dice, ese me va a traicionar, ese me va a entregar. Y dice que Jesús dijo eso porque ya sabía que Satanás se había metido en el corazón de Judas, dice. Pedro fue restaurado, vino a ser lleno del Espíritu Santo. Judas traicionó a Jesús, se ahorcó. ¿Y dónde está? No sé. No sé. Porque uno de los pecados que Dios no perdona es quitarte la vida. Pero hasta ahí te puede llevar Satanás por hacer lo que Jonás hizo: huir de la presencia de Dios para no cumplir su asignación en tu vida. Deja de andar de iglesia en iglesia. Deja de andar de mujer en mujer, de hombre en hombre, de hogar en hogar, de familia en familia. Deja de andar dejando hijos por ahí, por todos lados. Eso no es de Dios.
Pero eso lo causa la ausencia de Dios en tu vida por falta de cumplir tu asignación de vida. Los placeres del mundo satisfacen por un momento. El placer de la plenitud en Dios llena la vida y te hace sentir completo. Fuera de la plenitud de Dios, ningún placer de este mundo te llenará, ni traerá las bendiciones que trae la presencia de Dios presente. Y para ir terminando, quiero cerrar la serie con 2 registros de las historias sobre lo que puede suceder cuando la presencia de Dios está presente. Número 1, la historia de Obed-Edom. En 1 Corintios 13:14 dice, mire lo que dice. Michelle, ayúdame. Dice la palabra: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en casa 3 meses. Michelle, ayúdame, mami, porfa. Disculpa que te presione un poco, pero quiero que lo vean. Primera de Crónicas 13, no Corintios. Primera de Crónicas 13:14. Quítame allá. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Obed-Edom, ¿qué significa? O más bien, primero, ¿quién era? ¿Quién era? Era uno asignado a cuidar el arca. Pero ¿qué significaba su nombre? Fiel, adorador, siervo, servicial. Ahora, ojo, Obed-Edom, yo no sé a quién le interesa esto. Obed-Edom tuvo 8 hijos varones, no tuvo hembras. No me pregunte por qué. Obed-Edom tuvo 8 hijos. El primero se llamaba Semaías, que significa Jehová ha oído. Ojo. El segundo, Josabad, Jehová ha dado, ha dotado. Joá, Jehová es hermano. Sacar significa salario. Natanael, Dios ha dado. Amiel, mi pariente es Dios. Isaacar, Dios recompensa. Peaultai, salarios del Señor. Luego, la historia registra que la descendencia de Semaías, que fueron Oni, Rafael, Obed, Alzabad, dice que eran hombres esforzados y valientes. Póngame atención. En total de la descendencia de Obed-Edom, solo en hombres fueron 62. 62. Dice que todos fueron muy esforzados, valientes y hábiles para el trabajo en el templo. Sacar fue uno de los porteros durante el reinado de David. Ojo, también fue el padre de uno de los valientes de David llamado Ayam. Ahora, recapitulando, primero leemos que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom. Luego dice que estuvo con la familia de Obed-Edom. Y de las 2 formas dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, solo en 3 meses.
Llevar el arca de Dios a tu casa es una bendición. O sea, ahora no es el arca, ahora tú eres el arca. Ahora tú eres el vehículo, el medio donde Dios quiere vivir, transportarse, moverse. Pero en este caso era a través del arca del pacto, donde estuvo en la casa de Obed-edom, bendijo a Obed-edom, a su familia y todo lo que tenía. Dios lo bendijo. Llevarte a Dios en tu corazón, cuidar esa presencia de Dios en tu vida, es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que te puede pasar. Esto lo llegó a entender los cristianos de los Hechos. Según registró, o el registro de la historia de la presencia de Dios presente, que trae bendiciones, lo leímos en el capítulo 2 de Hechos. En aquella historia de Obed-edom, por 3 meses, Dios bendijo a esta familia, bendijo todo, porque alguien, más bien el rey David, al rescatarla, tuvo miedo de llevársela para su casa, para el palacio. Y dijo: probemos primero a ver qué causa en la casa de otro, porque yo no quiero morir. Entonces, Obed, llévatela tú. Y Obed-edom, en obediencia, se la lleva a casa. Y para sorpresa, anteriormente el rey David conocía que la presencia de Dios, donde estaba el arca, si estaba en lugar incorrecto, mataba. Pero Obed-edom, un adorador, se la lleva a su casa 3 meses y fue bendecido, él, su familia, su descendencia. Pero ahora ya no es el arca del pacto en un solo lugar. Ahora Dios quiere estar presente en toda casa, en tu casa, en los tuyos. Qué triste que para algunos too much word, too much. Te estoy dando unas perlas y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Donde Dios está presente, ¿te quieres poner sobre tus pies? Donde Dios está presente, otros predicadores con esta palabra te hacen un llamado y te manipulan. Ven, y te dicen: ven, sé lleno del Espíritu. Al dejar claro, y quiero que quede muy claro para esta casa, que no venimos al templo a buscar a Dios, sino que somos portadores de su presencia. Y que Él está en mi casa, está en mi vida. Ahora, habrá gente que venga, pueda ser como hoy, que no cargan la presencia de Dios. Creen en Dios, dicen que lo aman, no sé cómo. Pero si mi esposa me dice que me ama y yo le digo que la ama, nos lo mostramos. Dios dijo que nos amó y nos amó con amor eterno y nos lo mostró. Pero donde Dios está presente, hay plenitud, hay libertad,
hay bendiciones, hay armonía, hay hermandad, hay alabanzas, se le sirve a Dios, hay enseñanzas, hay evangelización, se ora. Pero sobre todo, donde hay presencia de Dios, si yo de mi familia hay un perdido, extraviado, si yo tengo la presencia de Dios, eso va a aportar para que mis hijos, para que mis familiares se acerquen a Dios, para que los perdidos se salven. Ahora, sería ser egoístas si solo pensamos en lo nuestro y en los nuestros. Hay que buscar a los perdidos. En esta casa creemos que a los perdidos, a los hijos pródigos, hay que dejarlos que vuelvan en sí y que ellos se levanten para que regresen. Pero a las ovejas perdidas hay que ir a buscarlas. Y es aquí en esta labor donde se encuentra garantizada y asegurada la presencia de Dios presente. Es aquí donde está garantizada y asegurada la salvación de los perdidos. Es aquí donde está garantizada y asegurada las mayores bendiciones de Dios para tu vida, que son estables, que no te añaden tristeza, no te dañan y que son transferibles de generación en generación.